Buenas tardes, licenciada Lina Vaque. Nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por Alba Lara, Anthony Franco, Francisco Santo, Roxana Vera, Lixe Chele, Leonor Mero, Madeline Zamora y Kenne González. En la unidad 1 está lo que es niveles de lectura, encuadre grupal y lectura literal, oral y silenciosa, extensiva y de placer, dramatizada, lectura inferencial, selectiva, reflexiva, secuencial, lectura crítica, intensiva, académica, integral de profundización. Un encuadre grupal es una herramienta utilizada en la planificación y organización de representaciones, exposiciones o discusiones grupales. Se refiere a la estructura y contenido que se realizará para guiar la presentación o discusión. Un encuadre grupal incluye título, introducción, puntos claves, desarrollo, conclusión, preguntas para discusión y materiales visuales. Al utilizar un encuadre grupal, puede asegurarse de que tu presentación o discusión sea clara, concisa y efectiva. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre la lectura inferencial. La lectura inferencial consiste en añadir significado a lo que está escrito y la habilidad para comprender y analizar el texto de manera profunda. Se necesita también tener un pensamiento crítico y la habilidad de relacionar distintos puntos y pistas que hay en el texto. Es decir, buscar la idea principal del texto de manera explícita o clara y va más allá del texto para comprender el significado implícito, o sea que está oculto o no está de manera clara. Analiza el personaje, su motivación, busca las ideas y las relaciona entre sí para que tenga coherencia. Esta lectura es selectiva, reflexiva y secuencial. Cuando hablamos que es selectiva, es porque extrae la información de un texto, enfocándose en detalles clave y ayudan a construir una comprensión más profunda. Cuando hablamos de reflexiva, porque no solo busca entender el texto, sino que analiza y relaciona con sus propias experiencias y emociones, lo que enriquece la comprensión. Ahí podemos también hablar que habla sobre las emociones, ya que esto no está en el texto y podemos inferir para buscar y entender el texto. Secuencial, porque identifica de manera cronológica lo que ayuda a comprender cómo se conectan entre sí. Cuando hablamos de cronológico, hablamos del tiempo o eventos que suceden al inicio, en medio, al final, de cualquier tema de texto que haya. Mi nombre es Madeline Zamora y me toca hablar sobre la lectura crítica. En la lectura crítica tenemos lo que es lectura intensiva, lectura académica y lectura integral. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo de un texto que no se contenta con descifrar lo que dice, sino que se da la tarea de entender sus puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos, o interpretar su contenido desde distintos puntos de vista. Por eso es que los textos antiguos como obras de la literatura clásica pueden volver a ser leídas y hallar en ellas más y más sentidos posibles sin agotar nunca el valor estético o filosófico de la obra. Por ejemplo, podría hacerse sobre un relato en el cual los personajes, jugadores de fútbol, se enfrentan a un equipo rival legendario, por el que son derrotados estrepitosamente. Lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor.
Lectura integral es aquel tipo en el que lee el texto completo sin seleccionar partes que más nos interesan, es decir, lo leemos de arriba hacia abajo. La lectura académica. Se concibe la lectura académica como un eje que transversaliza a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias, ese fue mi tema. Y en la unidad 2 vimos lo que es escribir textos narrativos, textos descriptivos, prosopografía, etopeya, retrato, topografía, cronografía, textos argumentativos, narración de paseos y textos expositivos. Buenos días, licenciada. Yo le voy a hablar sobre los textos narrativos. Los textos narrativos son aquellos que cuentan una historia real o ficticia. Introducción de los textos narrativos. La presencia de personajes. Los textos narrativos presentan personajes, ya sean real o ficticio. En la secuencia temporal, los eventos narrados siguen un orden cronológico con un principio, un desarrollo y un desenlace. El uso del lenguaje descriptivo. Los textos narrativos emplean un lenguaje detallado y evolutivo. La perspectiva narrativa. La narración puede estar presentada desde diferentes puntos de vista. Los elementos de la narración. El personaje. Los personajes son los actores de la historia, ya sean principales o secundarios, y pueden ser reales o ficticios. Trama. La trama es la secuencia de eventos, acciones y conflictos que conforman la estructura de la historia. La ambientación se refiere al tiempo, el lugar, las circunstancias en las que se desarrolla. Los tipos de textos. Los cuentos. Los cuentos son narraciones breves que se centran en un evento o situación específica. Las novelas son narraciones más extensas que exploran con mayor profundidad los personajes. Las biografías son narraciones que cuentan la vida de un personaje real. Y las leyendas son narraciones tradicionales que transmiten creencias, costumbres y valores de una cultura o grupo social. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Santos. Yo les voy a hablar de la estructura del texto narrativo, también conocido como argumento. Se refiere a la disposición única de elementos en la literatura que se utilizan para contar una historia, novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, mitos, leyendas, epopeyas. La escritura está dividida en tres partes: en inicio, nudo, desenlace, conclusión. Técnica narrativa, también conocido como modo de narración o estrategia narrativa. Son los diferentes procedimientos a los que el autor puede recurrir para construir su relato. Una de las técnicas es leer buenos textos y fijarse en cómo lo han relatado. Estos son recursos y herramientas que se utilizan para conseguir atraer a su lector. La importancia de los textos narrativos. Estos son fundamentales en el desarrollo de los niños, ya que influyen en su lenguaje y socialización. También es importante la literatura porque se usa para contar una historia y transmitir ideas y emociones. El texto narrativo es una forma de expresión y comunicación que nos permite explorar la condición humana, transmitir valores, conectarnos con otros a través de historia. Sus elementos son narrador, personaje, espacio y tiempo. Muchas gracias. A continuación, textos descriptivos. ¿Qué son textos descriptivos? Son una forma de expresión literaria que se caracteriza por la profundidad y detalle con los que se describe una persona, lugar, objeto o situación. A través de estas descripciones, el autor logra que el lector pueda visualizar de manera clara y precisa aquello que se está narrando, ya sea de manera física o psicológica. Prosopografía es un tipo de texto descriptivo que se enfoca en la descripción detallada de las características físicas de una persona. Etopeya es un tipo de texto descriptivo que se centra en la caracterización psicológica y moral de una persona. Retrato es una forma de texto descriptivo que se enfoca en la representación detallada de las características físicas y personales de un individuo.
Topografía es una forma de texto descriptivo que se centra en la representación detallada de un lugar o espacio físico. Cronografía se centra en la representación detallada de un periodo de tiempo, ya sea un momento específico o una secuencia de eventos que ocurren a lo largo de un cierto lapso. Características de textos descriptivos. Se caracterizan por su riqueza en detalles, su capacidad de plasmar imágenes vividas en las mentes del lector y su gran poder evocador. Su enfoque en la transición de información a través de construcción de imágenes mentales. Se distinguen por su carácter minucioso y detallista. Importancia de los textos descriptivos en la literatura. Son una herramienta esencial para los autores. Puedan pintar con palabras escenarios vividos, personajes memorables y atmósferas emocionalmente evocadoras. Conclusión y aplicaciones prácticas. Comprender las características y aplicaciones de estas técnicas descriptivas es fundamental para apreciar en su totalidad la riqueza y complejidad de la literatura. Un texto argumentativo es un tipo de escrito cuyo propósito principal es defender una postura o un punto de vista sobre un tema específico. Mediante la presentación de razones y argumentos sólidos, su objetivo es persuadir al lector para que acepte o al menos considere la postura presentada. Característica de los textos argumentativos. Tesis clara. El autor debe expresar claramente su postura o idea principal desde el inicio del texto. Estructura lógica. Los argumentos deben estar organizados de manera coherente, siguiendo un hilo lógico que respalde la tesis principal. Evidencia y ejemplos. Para ser más sólidos los argumentos, el autor debe utilizar datos, hechos, citas de expertos y ejemplos concretos. Contraargumentos. Un buen texto argumentativo tiene en cuenta y refuta posibles puntos de vista opuestos, lo que refuerza aún más la validez de la postura defendida. Conclusión contundente. El cierre del texto reafirma la tesis y resume los principales puntos argumentados, dejando una impresión clara en el lector. Estructura típica de un texto argumentativo. Introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. Los textos expositivos es un texto que consiste en transmitir información o conocimientos a través de explicaciones o ejemplos. Su lenguaje debe ser clara y concisa, y su estructura debe ser lógica y coherente para que facilite la comprensión del tema. La información debe ser bien fundamentada, ya sea evidencias o fuentes confiables. La estructura de un texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión. Tipos de texto expositivo son descriptivo, que detalla las características de un objeto, persona, lugar o situación. Explicativos, proporciona detalles y razones para facilitar la comprensión del lector. Comparativos, examina semejanza y diferencia entre dos o más elementos. Recursos lingüísticos en texto expositivo son conectores, léxico técnico, oraciones impersonales. Técnicas de redacción de textos expositivos. Planificar y estructurar el contenido asegura una transmisión eficaz del mensaje. Usar ejemplos y datos concretos da credibilidad, y revisar el texto ayuda a eliminar errores y mejorar la coherencia. Esas técnicas son fundamentales para comunicar información de manera eficaz. Las aplicaciones de los textos expositivos son educación, divulgación científica, informes y manuales. La conclusión de esto es que los textos expositivos es un texto fundamental para el progreso de educación y conocimiento. Su estructura es esencial para cualquier ámbito que busque educar e informar de manera efectiva.